Alberto Padilla, que hoy nos está acompañando. Alberto, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días desde la gélida ciudad de Atlanta en Estados Unidos. Un invierno brutal. Entiendo que ustedes allá tienen un verano brutal, pues acá estamos teniendo un invierno brutal también. Bueno, el verano brutal amainó un poquito gracias a la lluvia de las últimas horas, pero a propósito de este temporal, Alberto, mira, mientras hablamos, estamos viendo imágenes. Vos vivís en Atlanta y recién me contabas que la situación en Atlanta era dramática. O sea, ayer hubo niños que tuvieron que dormir en sus colegios porque sus padres no podían llegar por la tormenta de nieve. Cientos de niños tuvieron que ir en el colegio, obviamente después de haber pasado todo el día en el colegio, Sí. porque efectivamente a esta hora todavía la nevada cayó entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche. Ujú. Cayó cuando todo el mundo estaba en sus trabajos, en sus oficinas. De tal manera que cuando la gente empezó a salir de sus oficinas, aunque fuera temprano, porque empezó a nevar a las 12, ya bueno, el problema es el problema es que empezó a nevar y todo el mundo se lanzó a las calles para irse a sus casas. Y Claro, ahí es donde los pescó las nevadas, en las calles. claro. Entonces las calles colapsaron y a esta hora todavía, acá son las 8 o las 9 de la mañana, todavía hay cientos, miles y miles de personas atrapadas en las freeways, que se les conoce, que están atrapadas ahí desde ayer en la tarde, porque se colapsaron, están colapsadas por el hielo, no se pueden mover, y Mm. ahí pues cientos de niños se quedaron en sus escuelas pasando la noche. Y hay que aclarar una cosa, no es tanto que la tormenta en sí haya sido demasiado fuerte y demasiado poderosa como tal, sino que las ciudades del sur de Estados Unidos no están acostumbradas a este tipo de tormentas Exactamente. Claro. invernales, ¿no? Claro, porque no es frecuente ver nieve con semejante intensidad, ¿no? No en Atlanta, o Claro. sea, los habitantes de otras latitudes, de otras ciudades, Chicago, de Minnesota, etcétera, se burlarán de los de Atlanta, pero lo que pasa es que en Atlanta no es común una tormenta de nieve tan fuerte como esta, y sobre todo que cayó justamente en lo que se le llama la hora pico, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que fue un poco más fuerte también la tormenta de lo que se pensaba, pero sí te puedo reportar que Atlanta, cuando menos Atlanta, y con Atlanta estoy seguro que otras ciudades más del sur de Estados Unidos están literalmente de rodillas por esta tormenta que los tomó totalmente desprevenidos. Claro. Muy bien. Bueno, Alberto, es un placer también tenerte aquí en Infobae TV y tenía ganas de invitarte para conversar en realidad de varios temas. Sabrás que en la Argentina, y también me gustaría por ahí empezar contigo, estamos viviendo un momento bastante particular porque, bueno, el dólar, mejor dicho, el peso se devaluó como 20% la semana pasada. De un peso estábamos en 6,80 aproximadamente, hemos pasado a más de 8 pesos. El dólar paralelo, el dólar libre, conocido aquí como blue, que también estaba en torno a los 9 pesos, cerca de los 10, resulta que pasó a costar más de 12 pesos. Como periodista económico, ¿cómo ves a la Argentina desde allí? Bueno, a ver, hay que separar algunas cosas. Efectivamente, todas las monedas de todos los países emergentes han estado devaluándose al unísono en todo el mundo. Mm. Esto es una realidad y esto es una verdad. Sin embargo, no, y los restos de los países emergentes, desde Brasil hasta Turquía, la India, están preocupados por esta situación, Ujú. pero no es un nivel de crisis ni un nivel de pánico como se está viviendo. Bueno, yo tal vez quitaré la palabra pánico porque ustedes lo sabrán mejor que yo, pero sí ciertamente un sentimiento de crisis como el que hay en Argentina. Ujú. Es decir, Argentina tiene una situación muy particular que hace que estos efectos que en efecto se están dando en el resto del mundo se sientan mucho más graves en Argentina. Eso hay que decirlo de esa manera. Ujú. Pero habiendo dicho esto, efectivamente ha habido una ola de devaluaciones o de depreciaciones de las monedas de los países emergentes en general. De hecho los bancos centrales de los países emergentes han estado reaccionando a esto, mi querido Jorge, pero de nuevo, el caso de la Argentina es aparte, ¿no? Claro, claro. Alberto, ya que hablamos también del tema del mundo, bueno, vos hacías mención recién,
como que Turquía, la India, Brasil, están también sufriendo, no digamos embates, pero sí es cierto que sus monedas se están depreciando ante el dólar y han tenido que recurrir a la receta más clásica de este tipo de situaciones, subir sus tasas de interés, con lo cual eso podría afectarles el crecimiento. Totalmente. Lo que ha estado pasando es un problema mucho más macro en el sentido de que pues la balanza económica, el péndulo económico está cambiando. Tú recordarás y ustedes recordarán que la primera década de este siglo pues fue la década de los países emergentes. Para ser más específico, fue la década de América Latina. La propia Argentina creció de manera muy importante en esa década. Y ahora, después de la gran crisis del 2008, del 2009, que puso de rodillas a los países emergentes, Europa, ahí lo tienes, Estados Unidos, por supuesto, casi entró en una gran depresión. Ahora, bueno, pues ya se está revirtiendo, o está dando el péndulo hacia el otro lado. Ahora pareciera ser que los próximos años, ciertamente estos años corrientes, han sido de recuperación de los países, desarrollados y una desaceleración de todos los países emergentes. Entonces los flujos, los dólares están fluyendo hacia Estados Unidos, están fluyendo hacia Europa y saliendo o dejando de entrar a nuestra América Latina o países emergentes en general. Y esto es lo que ha hecho que pues que reaccionen los mercados, los bancos centrales mediante subiendo las tasas de interés, que ha sido el caso de Turquía ayer, también la India, para tratar de hacer más atractivos pues que se queden las monedas nacionales y para tratar de evitar la depreciación, por tanto, de las monedas. Pero hay que aclarar que este mecanismo, esta fórmula vaya, subir tus tasas de interés no las puedes subir permanentemente y solamente el efecto que te va a dar es un efecto temporal, ¿no? Claro, claro. Ahora, si uno empieza a imaginar, ¿puede haber un cambio de escenario verdaderamente? Si la Fed anuncia un nuevo recorte de los estímulos de otros 10.000 millones, algo que se especula con mucho en los mercados, ¿qué crees que puede pasar? Sí, la reunión de política monetaria de la Fed es hoy a las 2 de la tarde, tiempo de Washington. Es que es el mismo tiempo de no es cierto. En este momento son las 9 en Washington. A las 2 de la tarde es casi descontado, y eso es parte de lo que ha estado pasando en los mercados emergentes. Es descontado que la Fed vaya a anunciar que ajusta a la baja su estímulo actual, su estímulo económico o su inyección de dólares, si tú quieres, a la economía de Estados Unidos y por tanto del mundo. Claro. Y eso es lo que ha tenido presionados justamente a las monedas de los países emergentes. De tal manera que diría yo que ya se dio por descontada, ya se descuenta que se va a dar ese anuncio, por tanto el efecto que esto pudiera tener ya se dio, ya se tuvo, ¿no? Pero fíjate que es importante comentar, Jorge, que gran parte de este problema que está pasando en los países emergentes, Argentina incluido, Latinoamérica incluido, por supuesto la India, Pakistán, etcétera, es porque estos países no han hecho lo suficiente para poder impulsar su mercado interno y dependen demasiado de los flujos especulativos de dólares. Es decir, si todos estos países fueran tremendamente competitivos y tremendamente productivos, el flujo de inversión extranjera fuera mucho más alto y mucho más garantizado, como para no tener que estar pensando, temiendo que los dólares se te van a salir de tu sistema financiero. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, yo creo que esta es una lección que hemos tenido tantas veces durante tantas décadas en nuestros países, que a ver si en esta vez pues podemos hacer algo al respecto, porque si tú tienes una economía competitiva, productiva, con mucha confianza en general, no te importa lo que esté pasando en Estados Unidos en términos de que si quita o no quita un estímulo económico. Es decir, si Estados Unidos entra en una crisis, por supuesto que eso pues, afecta absolutamente a todo el mundo, pero si en realidad tienes tu casa bien puesta en orden, no te debería de preocupar si Estados Unidos toma una efímera decisión de quitar su estímulo económico para su economía, ¿no? Bueno, esto Alberto, que mencionás, nos recuerda un poco
a lo que ocurrió en la década de los 90, sobre todo hasta que México entró en crisis, ¿no? Ese 20 de diciembre de 1994 que dio inicio al llamado efecto tequila, es decir, los flujos de capital eran tan grandes hacia los países emergentes. En esa época recuerdo que Argentina, Venezuela, con todos sus bonos Brady que se negociaban, recibían grandes flujos de dólares. Cuando estalló la crisis en México y se produjo el llamado efecto tequila, los capitales especulativos huyeron despavoridos al famoso flight to quality, ¿no? Volaron nuevamente a la calidad que le ofrecía y a la garantía que les ofrecía el bono del Tesoro de Estados Unidos, que, dicho sea de paso, hoy rinde 2%, pero en el año 94 rendían 5,5% anual. Es decir, era una situación completamente diferente. Y en aquel momento vimos algo que tal vez hoy estemos viendo incipientemente, es decir, unos fondos que empiezan a retirarse de mercados emergentes y donde dejan en evidencia a los países que han hecho bien los deberes, es decir, que tienen equilibrio fiscal, que tienen una política económica sana, y aquellos que dependen más de los vaivenes del mercado. Bueno, y es muy buen punto, Jorge, pero ahí está el ejemplo, por ejemplo, y ahí es donde podemos diferenciar a Argentina del resto de América Latina, por ejemplo, porque el resto de las monedas latinoamericanas se está depreciando, el dólar está subiendo, pero ningún país de América Latina está causando sentimiento de crisis por una razón muy sencilla, porque los dólares que están saliendo son dólares que estaban o que están en el sistema financiero, pero el flujo de dólares a inversión extranjera directa ese se mantiene. Claro. ¿Me explico? Entonces, lo único que se está yendo es el dinero que está en el banco de los ahorristas que dicen, oye, me está conviniendo más a mí a lo mejor ir a poner mis ahorros en dólares en Estados Unidos que dejarlos en mi país. Pero la inversión extranjera directa continúa fluyendo. Claro. Y es lo que le falta a Argentina. Argentina no tiene inversión extranjera directa. Entonces, todos los dólares que se le salen son los únicos dólares que son los que hay en lo de los ahorristas. Y por eso es que en Argentina no hay dólares en lo más mínimo. En el resto de América Latina sí, porque mientras que efectivamente se están saliendo más, son todavía muchas grandes las cantidades de dólares que entran por medio de inversión extranjera directa. Bueno, el monitor de inversiones de la UNCTAD, que es un organismo de la ONU, ha revelado que en el año 2013 la inversión extranjera directa en América Latina creció un 18% respecto de 2012, con lo cual se puede decir que todavía las inversiones directas no especulativas, sino las inversiones que quiere decir inversores que vienen y compran empresas, que instalan fábricas, que instalan compañías. Esa inversión durante el año pasado creció 18% en América Latina, en términos de volumen, el primer lugar fue para Brasil, si no me equivoco, con 63.000 millones de dólares, y para México el segundo lugar, creo que en torno a los 40.000 millones de dólares. Es decir, hay inversión extranjera directa. El gran problema que vemos en la Argentina es que esa inversión directamente, producto evidentemente del cepo cambiario, nos ha dejado fuera de esos monitores de inversión y sobre todo de los grandes capitales, ¿no? Pero no nada más es el cepo cambiario, Jorge, discúlpame, es también la certidumbre, ¿me explico? Hoy en día hay que decirlo porque es la verdad y no estoy emitiendo no es un juicio de valor. La realidad de las cosas es que el inversionista, el que va a establecer una fábrica, una empresa, no tiene confianza del gobierno argentino, hay que decirlo así, simplemente no tiene confianza. Entonces prefiere ir a ponerla a cualquier otra parte, país competidor de Argentina, incluyendo Paraguay, por supuesto, y Centroamérica, etcétera, que Argentina. Y esa es la triste realidad, porque no nada más es el cepo cambiario, eso en todo caso sería lo de menos, simplemente no tienen confianza sobre las decisiones que está tomando el gobierno. Y decisiones, podemos hablar mucho de esto, no nada más es las decisiones en materia económica, sino incluso la propia nacionalización, confiscación de bienes de inversionistas extranjeros que ha habido en Argentina, y eso eventualmente te regresa a morderte, que es lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? Alberto, viramos un poco hacia el tema de Estados Unidos. Anoche el presidente Barack Obama estuvo en el Congreso y bueno, dio su informe, digamos, del Estado de la Unión.
Y me gustaría bueno, tu análisis sobre todo de los temas que mencionó en materia económica, de creación de empleo, etcétera. Bueno, sobre todo un aumento en los salarios a todos los empleados del gobierno federal, un reconocimiento de que la situación económica en este país se ha ido mejorando de manera pues muy importante. Estados Unidos creció de manera sólida, insuficiente pero sólida durante el 2013, durante el año pasado. Se espera que este año sea también año de crecimiento sólido, así es que lo más importante es definitivamente el aumento en los salarios, y este aumento en los salarios, que es un aumento pequeñito, pero los empleados del gobierno pues son decenas de millones de personas, te va a traer pues más consumo, y el consumo es lo que mantiene a la economía de este país, así es que en general se espera que este 2014 sea pues un buen año de crecimiento para este país, para la economía más grande del mundo, aquí en Estados Unidos. Alberto, el presidente Obama también dejó un mensaje, digo, acá tenemos anotada la frase, dijo: cada vez que pueda tomar medidas sin legislación, lo haré, ¿no? O sea, sonó un poco fuerte, sobre todo para cuando uno ve cómo funciona Estados Unidos, ¿no? Donde esa, digamos, esa relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde las medidas se toman casi siempre con aprobación legislativa, etcétera. Claro. Sonó raro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que recordar que el Congreso de Estados Unidos está dominado por la oposición, por los republicanos. El presidente Obama es demócrata, y los republicanos tienen totalmente copado al presidente del país, y cualquier decisión, en este momento los demócratas y los republicanos están enfrentados completamente en su visión de la política nacional, y bueno, tienen copado al presidente. Entonces, cualquier cosa que quiere hacer el presidente, la reforma migratoria, incluso la reforma a la legislación financiera, etcétera, esto es rechazada de tajo por los republicanos en el Congreso. Claro. Entonces, esa declaración de Barack Obama es una manera de decir: si yo no puedo hacer más es porque el Congreso no me lo está permitiendo. Y lo bueno que se haya hecho ha sido porque lo he podido hacer sin el Congreso. Eso es lo que está diciendo él, ¿no? Claro, está claro. Y así es como lo seguiré haciendo. Es una declaración política que no carece de realidad tampoco. Otras dos frases destacadas del presidente Obama fue que, bueno, los niveles de empleo están en los mejores niveles desde el año 2008, o sea, en 5 años. Es decir, ¿hay una percepción de recuperación en la sociedad norteamericana? Eso es un poquito diferente. A ver, efectivamente, estamos por debajo del 7%, por primera vez desde el 2008, de tasa de desempleo aquí en Estados Unidos. Pero 7% para una economía como Estados Unidos, pues es una tasa de desempleo muy alta todavía. No es el 9% que llegamos a tener, pero todo sigue siendo una tasa alta. Está reduciéndose bien poquito. Y tú te acordarás que siempre se dijo que la barrera a superar a la baja sería el 7%, para que entonces el Banco Central, la Reserva Federal, comenzara a reducir su estímulo, que fue justamente lo que pasó. Tan pronto se bajó por debajo del 7%, es cuando el Banco Central empezó a hacer lo propio, y por eso se espera que hoy en la tarde vaya a hacer lo mismo. De tal manera que es impresionante. No sé que tantos de nuestros oyentes hayan tenido la oportunidad de viajar de manera regular a Estados Unidos para que puedan ver la transformación, porque es impresionante el boom de construcción que se ha dado en las ciudades de Estados Unidos en los últimos 2 años, en el último par de años, después de que haya sido precisamente las bienes raíces por donde llegó la crisis del 2008. Ahora el boom de la construcción ha sido impresionante. Lo veo aquí en Atlanta, se ve en Miami, se ve en todas partes. Entonces, el boom económico se está viendo, pero mucha gente todavía no lo está recibiendo, puesto que todavía hay mucho desempleo. Las empresas en general han estado creciendo, pero han sido muy cuidadosas en no sobrepasarse, y están siendo muy cuidadosas en emplear, en hacerse de empleados, etcétera. Por eso la tasa de desempleo ha respondido muy lentamente, pero ahí va.
Ujú, ujú. La última pregunta que quisiera hacerte, Alberto, y es un tema que uno desde la Argentina le llama la atención. En la Argentina la emisión monetaria está generando lo que estamos viendo hoy. Inflación, un dólar que sube cada día más y precios que realmente no se sabe muy bien lo que valen. Digo, ayer mismo yo pagaba por 1 hora y un poquito de un estacionamiento 70 pesos y yo mismo me sorprendí cuando en un estacionamiento me dijeron ese precio, porque dije, bueno, a ver, estamos hablando de que ya vale más que un menú de McDonald's 1 hora de estacionamiento, es decir, no hay una relación en ese sentido. Entonces, la pregunta es, cuando hablas con economistas, el nivel de emisión de la Reserva Federal, de estos que eran 85.000, ahora fueron 75.000 y probablemente pase a 65.000 millones, ¿puede terminar provocando problemas de inflación no ahora, sino dentro de X tiempo en Estados Unidos? No. La inflación no se ve por ningún lado en Estados Unidos, ni en los países desarrollados, tampoco en Europa. Al contrario, en Europa incluso se habla todavía, lo acaba de decir la líder del Fondo Monetario Internacional, que en Europa hay problema de deflación. No, de ninguna manera. La Reserva Federal ha sido muy cauta en la manera, bueno, déjame te lo digo de esta manera, ha hecho un estímulo económico muy grande, muy fuerte, pero el resultado ha sido un crecimiento muy lento, muy bajito. Entonces, es un crecimiento tan bajo que es imposible que te vaya a producir inflación. De tal manera que, no, de inflación prácticamente nadie está hablando, al contrario, en todo caso sería deflación, no tanto en Estados Unidos, pero sí en Europa. El problema que sí tuvo es que, bueno, el Banco Central inundó al país, al mundo de dólares, dólares en los cuales ya los países emergentes ya estaban muy a gusto de estar ahogándose en ellos. Exactamente. Y ahora ya está bajando el nivel de dólares y es lo que está empezando a causar un poco de malestar. Pero no, inflación no pareciera que fuera a ser un problema aquí en Estados Unidos en el corto plazo ni en el mediano. Bien. Alberto Padilla, periodista económico, como siempre, muchísimas gracias y te vamos a invitar con frecuencia para compartir y comentar así en este formato así bastante informal, salpicar varios temas económicos de lo que estamos viendo en la actualidad para analizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos. Nos volvemos a encontrar.